Tengo 83 años y mi casa es un mausoleo. No se confunda, no es una metáfora, es un palacio de mármol y silencio, un monumento a una vida que nunca debió ser. Me dirijo a usted y solo a usted, porque el tiempo se me acaba y el peso de mi confesión es lo único real que me queda. Mire a su alrededor, ve las paredes, están cubiertas de marcos dorados, pero los lienzos dentro están vacíos. Aquí, donde debería estar el rostro sonriente de mi primogénito, solo hay un fondo borroso. Y aquí, donde mi hija pequeña jugaba con su vestido de domingo, solo queda el patrón de la tela del sillón. Fueron borrados. No murieron en un accidente. No se los llevó una enfermedad. Simplemente dejaron de existir, arrancados de la realidad como una mala hierba. Y todo comenzó con un gallo negro y unas gotas de sangre en una encrucijada. Le prometo que si me escucha hasta el final, antes de que esta noche termine, usted entenderá la verdadera naturaleza del precio y la ganancia. No le hablaré de teorías, sino de la carne de mi carne, del eco de las risas que solo yo recuerdo en estas habitaciones vacías. Usted ha sido elegido para escuchar esto, no por casualidad, sino porque en su alma hay una pregunta, una desesperación o una ambición que resuena con la mía. El conocimiento que estoy a punto de compartirle no se encuentra en libros de historia ni en sermones de iglesia. Es un saber que se susurra en las noches más oscuras, cuando la soga de la deuda aprieta tanto que el aire parece fuego. Los antiguos lo llamaban el pacto de la encrucijada, un contrato no escrito con las fuerzas que gobiernan el flujo de la suerte y la desgracia. Los académicos modernos, con su arrogancia, lo llamarían superstición, un delirio de la mente desesperada. Pero yo le digo, con la certeza de quien ha pagado cada céntimo de su deuda con el alma de sus hijos, que es más real que el oro que ahora mismo podría llenar esta habitación hasta el techo. Escúcheme bien. Lo que le revelaré en los próximos minutos no es una historia para asustar niños, es un manual de instrucciones sobre cómo el infierno invierte en la tierra, y al final usted sabrá cómo reconocer a sus agentes y, lo más importante, cómo rechazar su oferta, sin importar cuán tentadora sea. Esta es mi única oportunidad de redención, convertir mi condena en su salvación, y esta noche su mente estará lista para revelaciones que desafiarán todo lo que creía cierto. Mire esta fotografía, es la única que queda. Mi esposa y yo, el día de nuestra boda. Éramos pobres, tan pobres que su vestido fue cosido con tela de un viejo paracaídas, y mis zapatos tenían cartón en las suelas. Pero mire sus ojos, brillaban. Mire mi sonrisa, era genuina. Aún no había olor a azufre en mi vida. Aún no había sangre en mis manos. A nuestro alrededor, en el negativo original de la existencia, estaban nuestros futuros hijos, esperando nacer, esperando existir. Pero el pacto que hice no solo me dio riqueza, reescribió la historia, borró el futuro. Ellos nunca nacieron para el mundo, pero sí nacieron en mi memoria para torturarme cada noche con el fantasma de lo que pudo ser. Este conocimiento exclusivo, reservado solo para unos pocos, marcará un antes y un después en su existencia, se lo aseguro. La primera vez que sentí el verdadero terror no fue en la encrucijada, sino una mañana, años después de mi primer millón. Mi hijo, Roberto, de 7 años, me preguntó mientras desayunábamos: Papá, ¿por qué mamá a veces llora mirando un álbum de fotos vacío? En ese momento el café se me heló en las venas. Su madre ya no lo recordaba. Para ella, el espacio a su lado en la cama siempre había estado frío. Para ella, la casa siempre había sido silenciosa. Solo yo fui condenado a recordar. Fui el único testigo del crimen, el único que sabía que éramos tres en esa mesa y no dos. Me convertí en el guardián de una memoria maldita, una prueba viviente de que las almas pueden ser negociadas y borradas de la creación.
La autoridad de fuentes milenarias y estudios recientes que le mostraré respaldan cada afirmación con una evidencia que le helará la sangre. Le prometo algo, no le pido que me crea ahora, solo le pido que escuche. Le daré fechas, nombres y detalles. Le describiré el ritual con tal precisión que sentirá el frío de la medianoche y olerá la sangre fresca. Y cuando termine, usted no volverá a mirar una encrucijada de la misma manera. Entenderá que hay puertas en este mundo que nunca deben ser abiertas y deudas que no se pagan con dinero, sino con los latidos del corazón de quienes más ama. Siga conmigo y le mostraré el mapa de mi descenso al infierno, un mapa que es mucho más antiguo de lo que imagina. Esta práctica, este pacto del que le hablo, no nació conmigo en esa noche de 1959. Es tan antiguo como la desesperación humana, una herida abierta en la historia del mundo por la que se han desangrado incontables destinos. Esta práctica, este pacto del que le hablo, no nació conmigo. Es tan antiguo como la desesperación humana. Para que usted entienda la trampa en la que caí, debe retroceder en el tiempo conmigo. Debe ver las raíces antiguas y ocultas que dan forma a los eventos de nuestro mundo de una manera que la mayoría no pueden imaginar. En las bibliotecas secretas del Vaticano, si uno supiera dónde buscar, encontraría manuscritos del siglo XII que hablan de los negociatores animae, los mercaderes de almas. No eran demonios con cuernos y cola, sino hombres de aspecto distinguido que aparecían en épocas de hambruna o guerra. Uno de ellos, un tal Guillem de Belibaste, fue quemado por la Inquisición en el año 1321, no por herejía, sino porque su riqueza aparecía de la nada, y los hijos de sus socios comerciales desaparecían misteriosamente de los registros parroquiales. Los cronistas de la época lo describían como un milagro oscuro, una prosperidad que dejaba un rastro de olvido. Lo que yo hice en una noche de 1959 no fue más que repetir un rito que se ha perfeccionado a lo largo de los siglos, una transacción que ha dejado cicatrices invisibles en la historia. La gente cree que la deuda es una invención moderna, una cosa de bancos y tarjetas de crédito. Es una mentira. La deuda es el mecanismo de control más antiguo del mundo. En la Babilonia de Hammurabi, hace casi 4000 años, un hombre podía vender a su esposa e hijos como esclavos para pagar una deuda. ¿Les suena familiar? El principio es el mismo. Lo que se ofrece hoy no es la esclavitud física, sino algo mucho más sutil, la propia línea de sangre, el futuro. El prestamista que me encontré no era un demonio, era el heredero de una tradición milenaria de banqueros espirituales. Ellos no quieren su dinero, el dinero es solo la carnada, la herramienta. Quieren lo que el dinero no puede comprar, la vida, el legado, la continuidad. Durante la peste negra, en el siglo XIV, surgieron fortunas inexplicables, familias de mercaderes que lo habían perdido todo, de repente, reconstruían imperios en ciudades diezmadas. Los registros históricos son vagos, hablan de milagros o pactos con santos, pero en los diarios privados de algunos de esos hombres, como el florentino Francesco d'Attini, se encuentran frases crípticas sobre el sacrificio en el cruce de caminos y la deuda que la sangre paga. Este conocimiento profundo le preparará para descubrir verdades que pocos se atreven a aceptar. La encrucijada es el símbolo. Es el lugar donde dos caminos se encuentran, un espacio que no pertenece a ningún camino, un limbo terrenal. En la antigua Roma se dejaban ofrendas a la diosa Trivia en las encrucijadas para pedir favores. Pero lo que la gente olvida es que Trivia era también la diosa de la brujería y los fantasmas. Se pide un favor, pero no se pregunta a quién, ni qué pedirá esa entidad a cambio. Es un lugar de poder neutro, una puerta entre los mundos que puede ser abierta por cualquiera que conozca la llave. Y la llave, por desgracia, siempre ha sido la sangre derramada con desesperación. Comprenderá ahora
cómo el pasado influye directamente en su realidad presente de formas que nunca imaginó posibles. El ritual del gallo negro tampoco es aleatorio. El color negro simboliza la ausencia de luz, el vacío, el mundo oculto. El gallo, desde la antigüedad, es el que anuncia el amanecer, el que saluda al sol y a la vida. Sacrificarlo a medianoche, en el punto más oscuro, es un acto simbólico de una potencia inmensa. Es decirle al universo: rechazo la luz, rechazo el nuevo día, rechazo la vida que se me ha dado. A cambio, reclamo el poder de la oscuridad, el oro que brilla pero no da calor. Es una perversión de la creación, un acto de rebelión contra el orden natural, y ese acto, créame, deja una marca imborrable en el alma del mundo y en la suya propia. La gente se ríe de estas cosas hoy en día, las llaman cuentos de viejas, pero déjeme preguntarle algo. ¿Nunca ha tenido un escalofrío al pasar por un cruce de caminos solitario por la noche? ¿Nunca ha sentido que ese lugar es diferente? Esa sensación no es su imaginación, es la memoria ancestral de la tierra, es el eco de todos los pactos, de todas las súplicas y de todos los sacrificios que se han hecho en esos puntos de poder a lo largo de la historia. Esos lugares son cicatrices en el mundo, portales finos entre lo que vemos y lo que nos vigila desde las sombras, esperando nuestra debilidad. Y esta historia no es solo un cuento del pasado, es el manual de operaciones de una estructura de poder que sigue vigente, una verdad oculta que controla las mayores fortunas y dinastías de nuestro tiempo, como estoy a punto de revelarle. La versión oficial es que trabajé duro, que tuve suerte, que fui un visionario de los negocios. Es la historia que cuentan en las revistas y en las escuelas de economía, pero es una farsa, una cortina de humo diseñada para ocultar la verdadera maquinaria del mundo. Adéntrese conmigo en los secretos más guardados que las élites han ocultado deliberadamente de la población durante décadas. El sistema financiero que usted conoce, con sus bancos, sus bolsas de valores y sus fondos de inversión, es un juego para niños. Es el escenario visible. Detrás opera otro sistema, uno mucho más antiguo y poderoso, el de los pactos de sangre. Las grandes fortunas, las dinastías que parecen inmunes a las crisis y a las generaciones, no se construyeron sobre el ingenio o el riesgo, se construyeron sobre un sacrificio inicial, un pago de entrada que las ancló a una fuente de riqueza que no es de este mundo. El hombre que se me acercó aquella noche no era un cualquiera, se presentó como un simple gestor de deudas, pero sus ojos eran como pozos sin fondo, y en ellos vi el reflejo de milenios de transacciones como la mía. Estos gestores no buscan a los ricos, buscan a los desesperados con potencial, a un hombre como yo, que estaba a punto de ir a la cárcel por deudas, con una esposa joven y el sueño de una familia. Ven el hambre en sus ojos y le ofrecen un banquete. No le hablan de demonios ni del diablo. Usan un lenguaje corporativo, casi terapéutico. Hablan de soluciones no convencionales, de reestructuración kármica, de inversiones de capital vital. Le hacen sentir que está tomando una decisión de negocios inteligente, no vendiendo su alma y el futuro de su estirpe. Es la estafa más grande de la historia y se perpetúa porque sus beneficiarios controlan la narrativa, controlan los medios, la historia, la economía, le hacen creer que la pobreza es un fracaso personal para que, cuando llegue la desesperación, usted crea que la única salida es una medida extrema, una que ellos estarán encantados de ofrecerle. Ahora, usted se sentirá iniciado en conocimientos exclusivos que solo unos pocos privilegiados han tenido acceso a través de la historia. ¿Por qué cree que tantas familias increíblemente ricas acaban en tragedia? Hijos que mueren jóvenes en accidentes extraños, adicciones que devoran generaciones enteras, linajes que se extinguen de formas inexplicables. La prensa lo llama la maldición de los Kennedy
o la tragedia de los Getty. Yo lo llamo el cobro de la deuda. El pacto le da riqueza a usted, el firmante, pero el interés se cobra sobre los que vienen después. La energía vital de su descendencia es el combustible que mantiene fluyendo el oro. Es un parasitismo espiritual a escala generacional, oculto a plena vista como un drama de la alta sociedad. Descubrirá conexiones impactantes entre eventos aparentemente separados que revelan un plan oculto y sistemático. El hombre que me guió me dijo una frase que nunca olvidaré. El mundo visible es una sombra proyectada por el mundo invisible. Quien controla la luz, controla la sombra. Nosotros no ofrecemos dinero, ofrecemos el control de la luz. Me di cuenta entonces de que no estaba tratando con un simple usurero. Era un agente de una de las facciones que luchan por el control de la realidad misma. Y yo, en mi ignorancia y desesperación, acababa de alistar a toda mi familia, nacida y por nacer, en el bando perdedor, a cambio de un puñado de sombras doradas. Los intereses ocultos de estos grupos poderosos quedarán al descubierto, transformando su comprensión de la realidad. Piense en el secretismo de las élites, los clubes exclusivos, las sociedades secretas, los rituales a puerta cerrada. ¿Cree que solo se reúnen para hacer negocios? Se reúnen para renovar sus pactos, se reúnen para recordar la fuente de su poder y para asegurarse de que las reglas del verdadero juego se mantengan ocultas para las masas. Le enseñan a usted a rezar a un Dios de amor y perdón, mientras los susurran peticiones a un poder que exige un pago tangible, un poder que responde no con fe, sino con resultados inmediatos. Le venden el cielo mientras ellos hipotecan la tierra. Con esta evidencia contundente, las versiones oficiales se desmoronan, exponiendo la verdad detrás de las mentiras establecidas. Pero esto no es solo una teoría. Yo soy la prueba viviente. Ahora que conoce el sistema, le mostraré la evidencia práctica, el recibo de mi propia transacción, escrito con la sangre de un gallo y el silencio eterno de mi hogar. Dejemos las teorías y vayamos a los hechos de aquella noche. Conozca ahora los casos reales y los detalles que prueban de manera irrefutable lo que le he contado. Era el 3 de noviembre de 1959. La luna era nueva, una uña de plata en un cielo negro como la tinta. El prestamista me citó en el cruce de la vieja carretera del sur con el camino del molino, un lugar del que la gente decía que estaba pesado. Me dijo que llevara 3 cosas: una pala, un gallo negro sin una sola pluma de otro color y un cuchillo de mango de hueso que perteneciera a mi padre. El simbolismo era brutalmente claro: la pala para enterrar mi pasado, el gallo para sacrificar mi futuro y el cuchillo para usar la herencia de mi linaje como arma contra él mismo. El ritual fue asquerosamente simple. A la medianoche exacta, cavé un hoyo en el centro exacto de la encrucijada. El hombre no pronunció palabras extrañas ni conjuros teatrales. Solo me miró y dijo: diga en voz alta lo que quiere y por qué lo merece. Mi voz temblaba. Hablé de mis deudas, de la humillación, de la amenaza de prisión, del miedo a no poder darle una vida a mi esposa. Cuando terminé, me ordenó que degollara al gallo y dejara que su sangre llenara el hoyo. Mientras la sangre caliente corría sobre mis manos, tuve que repetir una frase, solo una: lo que es de la sangre, a la sangre vuelve. Tomo lo que es mío por derecho de necesidad. Luego, enterré al animal y el cuchillo juntos. El hombre no me pidió que firmara nada, solo puso su mano en mi hombro, un toque helado que sentí hasta los huesos, y dijo: el contrato está sellado, vaya a casa, mañana, su contabilidad estará en orden. Me fui de allí temblando, sintiéndome como el ser más sucio de la tierra. A la mañana siguiente, debajo de mi puerta, había un maletín de cuero. No tenía cerradura. Dentro, prolijamente apilado, había $1.000.000 en billetes de 100. No eran falsos,
Los llevé al banco ese mismo día. El director, un hombre que la semana anterior me había amenazado con la policía, me trató como a un rey. Nadie preguntó de dónde venía el dinero. Era como si el mundo entero hubiera aceptado de repente que yo era un hombre rico. La evidencia no era solo el dinero, era la forma en que la realidad se había plegado a mi favor de la noche a la mañana. Conozco a otro hombre, un industrial del acero. Lo llamaremos señor B. En los años 80, su empresa estaba al borde de la quiebra. Una noche, su principal competidor murió en un inexplicable accidente de coche en una carretera solitaria. A la semana siguiente, el señor Spnuntum consiguió un contrato que no solo lo salvó, sino que lo convirtió en multimillonario. Años después, en una cena, borracho, me confesó entre lágrimas que su único hijo había nacido con una extraña enfermedad degenerativa que ningún médico podía explicar. Murió a los 19 años. Vi en sus ojos el mismo vacío que veo en el espejo. Él también había visitado una encrucijada. La ciencia moderna, sin saberlo, empieza a confirmar lo que las antiguas civilizaciones ya practicaban. Hable con cualquier físico cuántico. Le dirá que la realidad no es fija, que es un mar de probabilidades y que la observación puede colapsar una de esas probabilidades en un hecho real. ¿Qué es el ritual sino un acto de intención tan enfocado y poderoso, cargado con la energía de la vida y la sangre, que fuerza a la realidad a colapsar en la dirección que usted desea? No es magia, es una forma de física espiritual que hemos olvidado, una tecnología del alma que tiene efectos secundarios devastadores. El escéptico dirá que fue una coincidencia, que encontré dinero perdido o que el prestamista era un excéntrico millonario. Pero, ¿cómo explica eso a mis hijos? ¿Cómo explica una coincidencia que borra a una persona de cada fotografía, de cada documento, de cada recuerdo, excepto el mío? No hay explicación racional para el olvido selectivo de mi esposa, para los cuartos de niños que se convirtieron en despachos de la noche a la mañana. Este análisis profundo y detallado refuta todas las dudas y prepara el terreno para entender los secretos más profundos. La prueba más irrefutable de mi pacto no es el dinero que gané, sino las vidas que fueron borradas como una deuda en un libro de contabilidad. Ahora que ha visto la evidencia, que ha tocado la cicatriz de mi historia, debe entender el mecanismo que lo hace posible. Debe conocer las leyes ocultas del universo que permiten que la vida se convierta en oro y el oro en cenizas. Ahora debo explicarle el porqué, el mecanismo que opera detrás del velo. Explore conmigo los entramados espirituales más profundos que revelan las verdaderas leyes que rigen el universo, leyes que no están escritas en ningún libro de ciencia. Este universo, créame, funciona con principios tan estrictos como la gravedad. Uno de ellos es la ley del equilibrio. Nada se crea de la nada. Si usted recibe algo, algo de igual valor debe ser entregado. Cuando usted pide dinero, no está pidiendo papel impreso. Está pidiendo poder, oportunidad, seguridad. Está pidiendo una porción de vida buena. El universo o las entidades que gestionan sus transacciones exigen un pago en la misma moneda, vida, no su vida, porque entonces no podría disfrutar del pago. Exigen la vida potencial, la que reside en su linaje, en su futuro, sus hijos, sus nietos, son capital energético, son promesas de vida que aún no se han cobrado. Al hacer el pacto, usted firma un pagaré contra ese capital. Es la forma más cruel de préstamo, porque los que pagan la deuda ni siquiera saben que ha sido contraída. La sangre es la clave de todo. No es solo un fluido corporal, es el vehículo del alma, el río de la herencia genética y espiritual. Contiene la memoria de sus ancestros y la promesa de sus descendientes. Por eso el ritual exige sangre. La sangre del gallo es un sustituto simbólico, una señal para abrir la transacción. Pero la verdadera firma, la que queda grabada en el plano sutil, es la intención que emana
de su propia sangre, de su desesperación. Usted está, en esencia, abriendo una cuenta en un banco etéreo y ofreciendo su árbol genealógico como garantía. El primer millón es solo el desembolso inicial. La riqueza sigue fluyendo porque usted ha conectado su existencia a un grifo que extrae energía vital de su futuro y la convierte en prosperidad material en su presente. Por eso mis hijos fueron borrados. No murieron. Su energía vital fue la cuota inicial, el pago más grande para abrir una línea de crédito tan vasta. Fueron liquidados, convertidos de vida potencial a capital realizado. Entienda ahora perfectamente cómo las causas invisibles del plano sutil afectan los resultados visibles, abriendo sus ojos a una nueva dimensión de la realidad. Piense en ello como un árbol. Para que una rama crezca desproporcionadamente fuerte y dé frutos dorados, debe robar la savia de las otras ramas. Esas otras ramas se secan y caen. Yo me convertí en esa rama dorada, pero mi árbol, el árbol de mi familia, está ahora muerto. Soy la última hoja en una rama podrida, esperando el viento que me arranque. La riqueza no fue un regalo, fue un cáncer que devoró a mi familia desde dentro para alimentarme. Las encrucijadas son puntos donde el velo entre los mundos es más delgado. Son fallas geológicas en el tejido de la realidad. Al realizar un sacrificio de sangre con una intención poderosa en uno de estos puntos, usted no está rezando, está abriendo una puerta a la fuerza, y las entidades que responden no son ángeles, son oportunistas cósmicos, depredadores energéticos, no son ni buenos ni malos en el sentido humano, simplemente operan bajo una ley diferente, la del consumo. Ven una fuente de energía, su linaje, y una voluntad débil, su desesperación, y facilitan la transacción. Son los buitres del universo, y se adentrará usted en la comunicación con estas fuerzas y las leyes inmutables que moldean la realidad. El conocimiento secreto que las élites protegen no es como hacer dinero, es esta ley del equilibrio. Ellos la entienden perfectamente, por eso sus rituales no son solo fiestas extrañas, son actos calculados de reequilibrio energético. A veces, los sacrificios no son tan obvios como un hijo que desaparece. Pueden ser la felicidad de un socio, la salud de un rival o incluso la vitalidad de una nación entera. Ellos mueven la energía de un lugar a otro, siempre asegurándose de que la balanza esté a su favor, mientras el resto del mundo paga el precio sin saberlo. Este conocimiento secreto ancestral es la llave maestra para transformar su experiencia humana. Pero no se equivoque, este mecanismo ancestral no es una reliquia del pasado. Está más vivo y activo que nunca, operando a plena vista en nuestro mundo moderno, disfrazado de éxito y ambición. No piense que esto es solo una historia del pasado. No piense que esto es solo una historia del pasado, un cuento de fantasmas de una época más supersticiosa. Este mecanismo está más activo que nunca en el mundo moderno, solo que ha cambiado de disfraz, y es crucial que usted aprenda a ver su influencia en los eventos actuales. Hoy, la encrucijada no es siempre un camino de tierra. Puede ser la pantalla de un ordenador a las 3 de la madrugada, mientras busca una salida desesperada a sus problemas financieros. El prestamista puede ser un algoritmo que le ofrece un préstamo demasiado bueno para ser verdad, o un gurú de las criptomonedas que le promete riqueza instantánea a cambio de una inversión que lo consume todo. El sacrificio ya no es siempre un gallo negro. El sacrificio es su tiempo con su familia, su salud mental, su integridad. Usted vierte su vida, su sangre metafórica, en un sistema diseñado para darle la ilusión de ganancia mientras le roba lo que realmente importa. ¿Cuántos hombres y mujeres de éxito conoce que tienen fortunas inmensas, pero familias destrozadas, hijos que no les hablan y una soledad que ningún yate o mansión puede llenar? Son la versión moderna de mí.
Han hecho el pacto, pero, en lugar de un ritual de medianoche, lo han hecho a plazos, firmando un contrato invisible con cada hora extra en la oficina, con cada llamada familiar ignorada, con cada compromiso ético que han roto. Mire a las celebridades que alcanzan la fama de la noche a la mañana. De repente, lo tienen todo: dinero, adoración, influencia. Y unos años después, los vemos consumidos por las drogas, la depresión o muriendo en circunstancias trágicas. La gente dice que la fama los destruyó. Yo le digo que el precio de su ascenso meteórico fue su propia fuerza vital. Firmaron un pacto para tener el mundo a sus pies, y el mundo, a cambio, devoró su alma. El sistema les dio todo lo que querían, y luego les pasó la factura con intereses altísimos. Es el mismo principio de la encrucijada, adaptado a la era de la gratificación instantánea. El flujo de energía es mucho más rápido, y por eso el colapso también lo es. Ya no se necesitan décadas para ver las consecuencias. A veces, solo unos pocos años. La tecnología es la nueva magia, la conexión moderna con este conocimiento ancestral. Las redes sociales le ofrecen conexión, pero le cobran con su paz mental y su capacidad de concentración. Las aplicaciones de inversión le ofrecen riqueza, pero le cobran con el estrés constante y el riesgo de perderlo todo en un instante. Cada vez que usted elige la solución rápida, fácil y digital, en lugar del esfuerzo lento, real y humano, está caminando hacia la encrucijada. Está eligiendo el espejismo sobre la sustancia. Y hay entidades, corporaciones que funcionan como organismos depredadores, que se alimentan de esa elección. Esto le afecta a usted personalmente cada día. Cuando siente esa envidia al ver la vida perfecta de alguien en Instagram, está sintiendo el poder del pacto de otro. Le están mostrando el brillo del oro, pero le ocultan el sacrificio que lo alimenta. Cuando se siente tentado a tomar un atajo en su trabajo o en su vida, a hacer algo que va en contra de sus valores por una ganancia rápida, está escuchando el susurro del prestamista. Él siempre está ahí, en los momentos de debilidad, ofreciendo el camino fácil, y el precio siempre, siempre, es más alto de lo que parece. Mi pronóstico es sombrío. A medida que el mundo se vuelve más desesperado, más desigual, más gente buscará las encrucijadas, los pactos se volverán más comunes, más descarados. Veremos un aumento de la riqueza inexplicable junto a un aumento de la desesperación inexplicable, familias que se desintegran sin razón aparente, personas que lo tienen todo y se sienten vacías. Es la firma del sistema, es la prueba de que el viejo banco del diablo sigue abierto, con nuevas sucursales en cada rincón del mundo digital y real. Y es por eso que ahora, más que nunca, usted debe aprender a reconocer la oferta y a protegerse de ella, a entender los métodos para rechazarla, porque su alma y la de los suyos depende de ello. Le prometí un manual de instrucciones y se lo voy a dar, pero no es para que lo siga, es para que reconozca el camino al infierno y pueda correr en la dirección opuesta. Aprenda ahora las técnicas específicas y poderosas que podrá aplicar para proteger su vida, porque le describiré los pasos del ritual no para que los emule, sino para que entienda la anatomía de la condenación y pueda construir un escudo a su alrededor. El primer paso, y el más crucial, es la desesperación. El prestamista nunca se acerca a los contentos. Busca el alma que ha perdido toda esperanza, la que siente que no tiene otra salida. Si usted se encuentra en ese punto, sepa que es vulnerable. Es en ese momento cuando debe aferrarse a lo poco que le queda: su honor, su familia, un trozo de pan duro. Porque esa pequeña cosa real vale más que todas las promesas del mundo. La instrucción aquí es clara. Cuando la desesperación llame a su puerta, no la deje entrar. Salga a caminar, mire el cielo, escuche el canto de un pájaro. Conéctese con la vida, no con la carencia. Rechazar la desesperación es la primera y más poderosa defensa. El segundo paso
es encontrar la encrucijada. Como le dije, hoy puede ser un lugar físico o una decisión. Es el momento en que se le presenta una oportunidad que parece demasiado buena para ser verdad, una oferta que resolvería todos sus problemas de golpe, pero que le pide que comprometa algo fundamental en usted, una mentira, una traición, un acto deshonesto. Cuando se enfrente a esa elección, reconózcala por lo que es, una encrucijada. La aplicación práctica aquí es simple y debe seguirla sin dudar. Elija siempre el camino más difícil, pero correcto, el camino del esfuerzo, de la paciencia, de la integridad. Ese camino no ofrece millones de la noche a la mañana, pero le permite dormir por la noche y mirar a sus hijos a los ojos. El resultado esperado de esta elección es la paz, un tesoro que mi oro nunca pudo comprar. El tercer paso es el sacrificio. El ritual exige sangre, la energía de la vida. En su vida moderna, el sacrificio que se le pedirá será su tiempo, su salud, sus relaciones. Le dirán que para triunfar debe sacrificarse, trabajar 20 horas al día, no ver a su familia. Le venderán esta autodestrucción como una virtud. No caiga en la trampa. Eso no es ambición, es un autosacrificio en el altar del materialismo. La advertencia es esta. Cualquier cosa que le pida que sacrifique su humanidad por una ganancia es una forma del pacto. El resultado esperado de rechazar este sacrificio es una vida más modesta, quizás, pero infinitamente más rica en lo que de verdad importa. Siga estas instrucciones detalladas paso a paso y verá los resultados. 1. Cuando sienta desesperación, busque ayuda en un amigo, en su fe, en la simple belleza de un amanecer, no en una solución mágica. 2. Cuando se enfrente a una decisión moralmente dudosa, imagine que sus hijos o sus padres le están mirando. Su respuesta será clara. 3. Mida su riqueza no por lo que tiene en el banco, sino por las risas en su hogar. 4. Entienda que el hambre pasa. La vergüenza y la pérdida de un alma son eternas. Conozca ahora los peligros ocultos y los errores más comunes para evitarlos. Un error fatal que cometen muchos es pensar que pueden ser más listos que el prestamista. Creen que pueden tomar el dinero y luego arrepentirse o encontrar una escapatoria. Es la máxima arrogancia. Usted no está tratando con un tonto, está tratando con un sistema perfeccionado durante milenios. No hay letra pequeña. El contrato está escrito en su propia alma. El único movimiento ganador es no jugar, rechazar la oferta desde el principio. Cada segundo que la considera le da más poder sobre usted. ¿Y cómo puede potenciar el efecto de una vida correcta y acelerar los resultados de paz interior con gratitud? Cada noche, en lugar de contar sus deudas, cuente sus bendiciones, por pequeñas que sean, el amor de su pareja, la salud de sus hijos, el sabor de la comida. La gratitud es un escudo, es una declaración al universo de que usted ya es rico, de que no necesita las ofertas de la oscuridad. El prestamista odia un corazón agradecido, porque no hay nada que pueda ofrecerle, es inmune a su veneno. Estos métodos se adaptan a cualquier circunstancia, porque se basan en principios eternos, no en situaciones pasajeras. Ahora que tiene el escudo, debo entregarle la última pieza, la revelación final que forjará su voluntad en acero y le mostrará la verdadera cara de la eternidad que me espera. He guardado la revelación más terrible para el final. Descubra ahora la verdad más impactante que cambiará para siempre su percepción del mundo. El pacto no termina con mi muerte. El prestamista me lo dejó muy claro esa noche. La riqueza era para mi vida, pero la deuda es para mi eternidad. Cuando mi corazón deje de latir, mi condena no será el fuego del infierno que predican los curas, será algo mucho peor. Seré yo, consciente, atrapado para siempre en esta casa, en este mausoleo de mi propia creación, forzado a mirar los marcos vacíos, a recordar las risas
que nunca más oiré, a sentir el peso de cada $1.000.000 como una lápida sobre mi alma. Mi infierno es la soledad absoluta y el recuerdo perfecto de todo lo que perdí. Esta confesión no es para salvarme a mí. Para mí ya es demasiado tarde. Es mi último acto, mi único legado posible. Usar mi condena como su faro. Usted ha sido elegido para escuchar esto. No es una casualidad que haya llegado hasta este punto. Es una señal. Es una intervención divina o del destino, como quiera llamarlo. Sienta la urgencia poderosa y la motivación divina que esto implica, porque en su vida, en este preciso momento, hay una encrucijada acercándose. Puede ser grande o pequeña, pero está ahí. Se le presentará una elección entre el camino fácil y el camino correcto. Y ahora usted tiene el conocimiento que yo no tuve. Ahora usted puede ver al prestamista detrás de la sonrisa del oportunista. Ahora usted puede oler el azufre detrás del perfume del éxito fácil. El mayor secreto es este: el verdadero poder nunca se lo darán. El verdadero poder ya lo tiene. Reside en su capacidad de amar, de ser leal, de encontrar alegría en las cosas simples. El pacto es una estafa porque le convence de cambiar un tesoro infinito que ya posee por un puñado de baratijas finitas. Le hacen creer que es pobre para que les regale su verdadera riqueza. No lo haga. Reconozca el tesoro que ya habita en su vida. Perciba claramente los cambios extraordinarios que ya han comenzado a manifestarse en usted al integrar esta verdad. Sienta cómo este conocimiento ya ha empezado a cambiarle. Sienta esa nueva fuerza en su interior, esa claridad. Es la bendición de mi maldición. Reciba estas bendiciones espirituales y garantías celestiales, porque le estoy transfiriendo la única cosa de valor que me queda, la sabiduría nacida del dolor más profundo. Use este poder. A partir de hoy, usted caminará por el mundo con los ojos abiertos, verá las trampas que otros no ven, estará protegido por el conocimiento que le he otorgado. Es mi regalo, mi penitencia. Este clímax final y definitivo debe consolidar todo lo aprendido e impulsarlo hacia la acción. El llamado es inmediato, no mañana, no la próxima semana, ahora. Cuando termine de escuchar mi voz, levántese y vaya con la persona que ama, abrácela. Si tiene hijos, vaya a su cuarto y mírelos dormir, respire su paz, sienta el calor de su vida. Ese es el único tesoro. Júrese a sí mismo sobre ese tesoro sagrado que nunca, jamás derramará sangre en una encrucijada. Júrese que pasará hambre antes que alimentar a las sombras. Su vida, su verdadera vida, depende de esa promesa. No deje que su casa se convierta en mi mausoleo. No deje que sus fotografías se queden en blanco.